Estudio que empezamos hace un poquito más de un año. Qué rápido pasa el tiempo. En 2021 empezamos este estudio. Y como ya lo habíamos visto anteriormente, no lo voy a ver con tanto detalle. Si quieren ver el detalle o repasar el detalle, lo pueden ver, ahí está en el canal de YouTube o en la página de Facebook. Vamos a retomar el libro de Dioses en Guerra. Entonces voy solamente a dar un pequeño vistazo a lo que ya habíamos visto antes, nada más para refrescarnos y continuar. No sé si me explico. Muy bien, vamos a ver un libro de un hermano que se llama Kyle Idleman. Este libro es Dioses en Guerra. De lo que vamos a empezar a hablar es de la idolatría. Uno de los temas, bueno, hay tres temas que son muy recurrentes en la Biblia. El más recurrente es la idolatría, otro es el sexo y otro pues es el dinero. Son de los temas que más habla el Señor en la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar del tema número 1 a partir del día de hoy. En la Escritura se nos habla, pero al día de hoy, si yo a alguno de ustedes al término del servicio o en este momento, si yo les pregunto aquí, oigan, ¿aquí alguno de ustedes es idólatra? Lo más posible es que me digan, no, Dios ya me sacó de la idolatría. Desafortunadamente tenemos a muchos cristianos idólatras el día de hoy. La idolatría permanece en nuestras vidas. Y muchas veces tenemos una comprensión equivocada de la idolatría, de la cual vamos a comenzar a retomar el día de hoy. Dice el salmista en el Salmo 19, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy conscientes. Muchas veces las personas no ven su idolatría o no vemos nuestra idolatría y pensamos que la idolatría no existe. Y a lo largo de estos estudios nos vamos a dar cuenta, muchos de nosotros, que hemos sido idólatras y somos idólatras a pesar de que somos cristianos. ¿Cuál es el campo de batalla de los dioses? Dios está luchando contra los ídolos y resulta que los ídolos están en tu corazón. En nuestro corazón es el campo de batalla. Es el campo en el que Dios está luchando todavía al día de hoy y día tras día. Nosotros podemos decir que lo que nosotros anhelamos, lo que deseamos, lo que queremos, en una cierta manera es lo que nos define. Es lo que domina nuestros corazones. Dice la Escritura en Proverbios 4, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestros corazones para ver a quién le estamos dando nuestra lealtad y a quién le estamos dando la gloria. Tu corazón determina quién eres, determina cómo piensas, determina lo que haces y por lo tanto ese es el campo de batalla entre Dios y los ídolos. Dice la Escritura en Proverbios 27, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. El Señor Jesucristo dijo, y está registrado en Mateo 15, ¿también ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. El corazón está vinculado, está ligado con las entrañas, con lo que te mueve, con lo que deseas. Entonces es importante que nosotros nos hagamos unos rayos X espirituales, un escaneo para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si hoy, como les comentaba, si les pregunto a algunos de ustedes si son idólatras, la mayoría, o espero que todos me digan que no, pero algunos tal vez vienen con cara de preocupación, o algunos han estado preocupados por una parte de su vida. Y entonces si yo me acerco a alguien y le pregunto, oye, ¿qué te preocupa?
entonces me va a decir qué es lo que está en su corazón. Y entonces, en muchas ocasiones esas preocupaciones se vuelven un ídolo, son un ídolo. Entonces, también nos podemos empezar a hacer preguntas como esta: ¿qué es lo que te decepciona? Las cosas que te decepcionan, mejor dicho, si tú estás decepcionado por algo, es porque ese algo es muy importante para ti. Por lo tanto, eso tiene el potencial de ser un ídolo o es un ídolo. Como les comentaba, hablé con más detalle de esto cuando empezamos el estudio, por lo tanto ahorita voy a ir más rápido que la vez anterior. Acerca de qué cosas te quejas con mayor frecuencia. Algunas personas les podría preguntar que si son quejosos y me van a decir, no, yo no soy quejoso, pero si yo le pregunto a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos de qué te quejas, bueno, ahí se va a prender un foquito, porque eso nos va a dejar ver que ahí hay idolatría. Normalmente las personas se quejan de algo que les importa. Aquello de lo que te quejas es lo que te importa, por lo tanto, eso puede ser un ídolo. ¿A qué tareas le dedicas el mayor, a qué áreas le dedicas o le imprimes el mayor sacrificio económico? Revisa tus gastos. Y a lo que más gastas, eso puede ser un ídolo. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa perder el trabajo? ¿Te preocupa perder tu casa? ¿Te preocupa perder una habilidad o un talento? ¿Tienes miedo a quedarte solo? ¿Solo soltero o solo viudo? ¿Te preocupa perder la salud? Eso es o puede ser un ídolo. ¿Dónde te refugias? Cuando tú te sientes herido, lastimado, cuando tienes un día difícil, ¿en dónde está tu refugio? Muchas personas se refugian en el refrigerador. Han de saber que a veces nos parece chiste. Han de saber que en Estados Unidos que ellos hacen un montón de encuestas y tienen mucha encuesta. Se han dado cuenta que hay comida inclusive que le llaman comida reconfortante. ¿Por qué le llaman reconfortante? Porque las personas se van a reconfortar en lo que comen. Su refugio es la comida. El refugio de muchas personas. Por eso estamos en Estados Unidos y en México como los países número 1 en diabetes y sobrepeso, es porque las personas se refugian en la comida. O muchas personas van e inmediatamente le hablan a un amigo, a una amiga, a un compañero del trabajo, ay, tengo este problema, tengo tal problema. Muchas personas buscan su escape en las novelas, en las películas, en los videojuegos, en la pornografía, en el gimnasio, en la droga, en el alcohol. ¿Dónde está tu refugio cuando tienes problemas? Otra pregunta para ver si eres idólatra: ¿qué es lo que te exaspera? ¿Se enoja tu equipo y entonces eso te super molesta? La serie de televisión no terminó como tú esperabas. Estás en medio del tráfico y eso te exaspera. Alguien no te trata respetuosamente y eso te exaspera. Cuidado, porque ahí puede haber idolatría. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que hace que tus ojos brillen? ¿Qué es lo que hace que se te pongan los ojos grandes? ¿Qué es lo que hace que tu corazón palpita? Esos sueños pueden ser un ídolo. Dios es un Dios celoso. Al día de hoy, nosotros, en nuestra época, de pronto las personas muy fácilmente han perdido el arraigo y entonces muy fácilmente se cambian de casa, muy fácilmente se cambian de trabajo, muy fácilmente las personas se cambian de iglesia. Fácil. No existe la fidelidad a las cosas. Es más, al día de hoy muchas personas
Ni siquiera puedo decir que se cambian de esposa, porque al día de hoy muchos ni siquiera se casan. Volteas y ni siquiera las personas se casan. Van de aquí para allá. Siempre están buscando una casa mejor, un trabajo mejor. No es malo tener un trabajo mejor, no, de ninguna manera. Siempre tenemos que estar buscando mejorar nuestra situación, pero debemos tener cuidado, porque esta generación es una generación falta de compromiso. Y entonces hay que tener cuidado a cuáles son las opciones verdaderas, mejores, si verdaderamente es bueno o es mejor delante de los ojos de Dios para ti y tu familia hacer tantos cambios. Entonces, también esta sociedad impulsa mucho la mente abierta. Al día de hoy, una de las cosas por las que más se critica a los cristianos es que tienen una mente cerrada. Te dicen, debes tener la mente abierta, open mind. Tienes que ser de mente abierta. Y entonces es importante entender que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una mente muy abierta deja entrar cualquier cosa. Entonces, no necesariamente ser de mente abierta es lo mejor. Nosotros como cristianos, y aunque se nos critique, sí tenemos que tener una mente cerrada. De nuevo, porque una mente abierta deja entrar lo que sea. Y desafortunadamente de lo que más estamos bombardeados es de porquerías. Entonces, ¿voy a dejar que mi mente se abra para recibir todas las porquerías que hay en el mundo? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Una puerta abierta deja salir cualquier cosa y deja entrar cualquier cosa. Entonces, no podemos dejar que salga cualquier cosa, ni tampoco que entre cualquier cosa. Porque muchas de las cosas que entran, desafortunadamente, se quedan. Y se quedan ahí a vivir. La Escritura nos dice en Éxodo capítulo 20, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. A Dios se le conoce por varios nombres. En esta ocasión no voy a dar el significado de cada uno de ellos. Pero entre los nombres que tenemos de Dios es Adonai, El, Elohe Israel, El Elyon, Elohim, El Olam, El Roí, El Shaddai, Emmanuel, Yahweh, Jehová, Jehová Jireh, Jehová Mekadesh, o Yahweh Mekadesh, Yahweh Jireh, Yahweh Nisi, Yahweh Rafa, Yahweh Ra, Yahweh Sabaoth, Yahweh Salom, Yahweh Samá, Yahweh Sineku, o simplemente Yah. Anteriormente había explicado cada uno de estos, pero como hoy voy breve. Y dentro de estos nombres, de pronto nos parece sorprendente, o nos puede parecer sorprendente otro nombre. El más común de estos, o las veces que más encontramos la palabra, en el original, el tetragramón, el yo soy, el YHWH, que aparece aproximadamente 6,800 veces en la Biblia, el tetragramón. De pronto los judíos tenían tanto temor a Dios que ni siquiera le decían Yahweh, sino simplemente Yah, por el temor y el respeto que merecía el Señor. Y entonces es importante porque la gente es conocida por su nombre, y de pronto, si ustedes se dan cuenta de todos estos nombres de Dios, los nombres que encontramos de Dios en la Escritura, cada uno de estos nombres tiene que ver con una característica de Dios. Si ponemos atención, cada uno de estos es una característica de Dios. Por ejemplo, Adonai, el Señor, mi gran Señor, o
el Olam, Dios eterno, el Shaddai, el todo suficiente o el todopoderoso. Cada uno de estos nombres es una característica de Dios. Y entonces es interesante que si a ti te preguntaran, ¿cuál sería el nombre de tu marido? Pues a lo mejor tú dirías el desordenado, ¿no? El impuntual. El desobligado, ¿verdad? Porque algunos, pues, tristemente muy desobligados, ¿no? El que me abandonó. Y entonces, o tal vez algo elogioso, ¿no? El fuerte, el que me cuida, no sé, algo elogioso o tal vez algo vergonzoso. Pero hay, entre todos estos nombres, hay un nombre de Dios que interesantemente no es un nombre con el cual las personas lo reconocen, sino como Él mismo se identifica. No sé si me explico. Dentro de todos estos nombres fueron nombres que la mayoría, los personajes de la Biblia le atribuyeron a Dios porque reconocieron sus características. Pero hay un nombre que Dios mismo da de sí. Y de pronto en medio de todos estos 21 nombres que tenemos aquí hay un nombre que parece como que no tiene lugar. Dice la Escritura, no adores a otros dioses en Éxodo 34, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. ¿Celoso? Celoso en nuestra cultura parece algo no muy positivo, hasta de pronto mujeres y hombres le dicen a la persona, al otro, como si fuera algo malo, ¡ay, eres bien celoso! Dirían por ahí, esas risas son de testimonio, ¿verdad? En este mundo, desafortunadamente, el ser celoso se le vincula con ser una persona ruin, una persona de pronto hasta despreciable, como si nosotros hablamos, por ejemplo, de un par de muchachas que están ahí en primero, segundo de secundaria, y que están interesadas las dos por el mismo joven, o a lo mejor un jugador de fútbol que no le pasa la pelota a sus compañeros, a eso se le vincula de pronto la palabra celoso, ¿cierto? O un noviecito de esos de la secundaria muy posesivo que dicen, no le hables a este, no le hables a aquel, no lo voltees a ver, no mires, no respires, no, tápate los ojos. O sea, a veces vinculamos la palabra celoso con eso, pero los celos, como les decía yo, en muchas ocasiones lo vemos como algo incorrecto e inclusive hasta como algo enfermo. Y entonces resulta sorprendente que Dios diga, yo soy un Dios celoso, mi nombre es celoso. Entonces cuando ya les hablé de todas estas cosas y de pronto Dios dice que es así, como les comentaba, esas tenemos un concepto completamente equivocado de las cosas. Y Dios, por supuesto que no es ruin, no es envidioso, no es nada de esas cosas con las que el mundo moderno vincula o relaciona la palabra celoso. Porque el mundo nos ha engañado tanto que vemos los celos como algo malo, incorrecto y negativo. Y no es así. Porque si fuera algo malo, incorrecto o negativo, Dios no diría, yo soy celoso, mi nombre es celoso. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué Dios dice que es celoso o cuáles son las razones de Dios para ser celoso? Dios es celoso no porque sea posesivo, no porque sea enfermo, no porque sea inseguro, sino porque te ama. Dios es celoso porque te ama. Dios es un Dios que te tiene un amor tan grande que te quiere completito, te quiere todo. Te ama demasiado como para quererte compartir.
¿Cuál es la definición de la Real Academia Española de la Lengua? De la palabra celoso, que tiene celos o que tiene la sospecha de que la persona amada cambie su cariño, es decir, que te cambie por otra persona. Y entonces esa es la definición que encaja perfectamente con Dios, porque Dios tiene la sospecha, y desafortunadamente muchas veces esa sospecha tiene fundamentos, de que tu amor, tu cariño, tu corazón se va a desviar para ver a alguien o a algo más. Entonces, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Por eso es que Dios es celoso. Entonces, Él quiere que nuestras decisiones sean las mejores. Dios quiere que nuestra vida sea la mejor. Por lo tanto, el que le sustituyamos por algo sumamente inferior, todo es inferior a Dios, pero el que le sustituyamos por algo inferior, por cualquier cosa o persona, pues por supuesto, eso le causa celos. Entonces, por ejemplo, ahí les decía que iba a ser breve, ¿verdad? Bueno, ya, avanzo. Dice la Escritura en Deuteronomio 4, tengan pues cuidado de no olvidar el pacto del que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Y entonces el Señor hace una equivalencia del amor que Él tiene por su pueblo con el amor de un hombre por una mujer, por su esposa, y nos lo plantea de una manera muy viva a través de Ezequiel. Dios le dice al pueblo de Israel, viendo el pueblo de Israel como su esposa, su prometida, le dice Dios al pueblo de Israel en Ezequiel 16, adúltera, prefieres a los extraños en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga, tú en cambio les pagas a tus amantes, los sobornas para que vengan de todas partes a acostarse contigo. En tu prostitución has sido diferente a las otras mujeres. Como nadie se te ofrecía, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. En eso sí eras diferente de las demás. Chispas. Aquí el Señor, ¿a qué está hablando? ¿A qué se refiere? A que las personas del pueblo de Israel están buscando a otros dioses. Y entonces es interesante porque aquí dice la Escritura, eres adúltera, pero todavía peor que las demás. A las prostitutas al menos les pagan, pero tú pagas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y entonces aquí el Señor nos está diciendo que la idolatría es adulterio. La idolatría para Dios es como cuando una mujer se va con otro hombre o un hombre se va con otra mujer. Eso es la idolatría. La idolatría es adulterio. Entonces, si nosotros ponemos atención, si una mujer tuviera que pasar por esta situación o un hombre, cualquiera de las dos, porque tanto hombres como mujeres tenemos sentimientos, ver que la persona con la cual hizo un pacto prefiere estar con otros que con él o con ella, y todavía hasta les paga, pues qué terrible, la persona se sentiría sumamente triste, molesta, ¿verdad? Y entonces debemos tener cuidado. La Escritura nos llama, nos invita a darnos cuenta todo el dolor que le causamos a Dios cuando nosotros hacemos tal cosa. La Escritura nos dice en Mateo 22, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser
y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, el Señor, nuestro Dios, no se siente de ninguna manera feliz siendo uno de muchos dioses. Dios quiere dejar muy claro que nosotros lo tenemos que amar con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Entonces, en muchas ocasiones esto se usa incluso para resumir los 10 mandamientos y todos los cientos de mandamientos que hay en el libro del Éxodo. Entonces, con Dios no hay unión libre, con Dios no hay matrimonio abierto. Si de pronto alguien te pregunta ¿en qué es especial el cristianismo con cualquier otra religión o qué lo hace diferente? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con que en ninguna de todas estas religiones, el budismo, el hinduismo, el islam, en ninguna de estas religiones Dios va detrás de las personas. En todas las otras religiones las personas van detrás de Dios. Pero en el cristianismo Dios va detrás de nosotros. Dios es el que nos busca. Dice la Escritura: nadie busca a Dios. Tú no buscas a Dios. No lo has buscado. Dios te ha buscado una y otra y otra y otra vez. No buscamos a Dios. Dios nos busca. Eso hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión. En el cristianismo existe un solo Dios, el Dios Todopoderoso. Dios actúa en un rol como Padre sobre todos los seres humanos. Y entonces, una de las características más sorprendentes de Dios no es la ira, no es el poder, no es la creatividad. Una de las características más sobresalientes de Dios es el amor. De todas las características de Dios, la más sorprendente y la más sobresaliente, aunque por supuesto todas las características de Dios son tremendas, la característica más sorprendente y más difícil de explicar es el amor. El amor. Nadie pudo haber inventado a un Dios como el Dios en el que nosotros creemos. Algunas personas ignorantes piensan que nosotros nos inventamos un Dios, pero ¿quién se pudo haber inventado un Dios tan amoroso como el Dios en el que nosotros creemos? Un Dios que viene del cielo con toda su perfección, con toda su pureza, y llega a nosotros que somos débiles, que somos impuros. Un Dios que tiene el amor tan grande que se reviste de ser humano, mortal, carnal. Un ser que es tan amoroso que toma el cuerpo de un bebé pequeño, indefenso. ¿Para qué? Para venir a buscar nuestros corazones. Un Dios que fue desechado, dice la Escritura. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Un Dios al que desafortunadamente para nosotros y al mismo tiempo afortunadamente en las muchas ocasiones en las que lo hemos desechado o ignorado, nuevamente busca una manera de expresarnos su amor. Wow. ¿A qué ser humano tú desprecias y de todas maneras te busca? ¿Quién puede ser así? Dios no es humano, Dios no es un ser humano, Dios es Dios. Entonces, verdaderamente, después de todo lo que Dios hace por nosotros, y en medio de todo lo que hace por nosotros, no podemos
a veces no comprendemos la seriedad que tiene la idolatría. La idolatría es algo terrible, es algo tremendo. Entonces, nosotros no podríamos entender lo que son los celos de Dios si no entendemos el amor de Dios. Repito, cuando tú entiendes verdaderamente lo que es el amor de Dios, entonces vas a entender por qué Dios es un Dios celoso. Dice la Escritura en Juan capítulo 3, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú abres la Biblia y vas a encontrar en el transcurso de toda la Biblia una y otra y otra y otra vez el amor de Dios por la humanidad. Nosotros vemos cómo Dios es un Dios de amor, y no solamente en el Nuevo Testamento. Algunas personas que no leen y no entienden correctamente la Biblia piensan que el Dios de amor solamente está en el Nuevo Testamento. No, el Dios de amor está desde Génesis. Dios es un Dios perdonador, es un Dios amoroso, es un Dios que se ofreció a su Hijo Jesús. Es más, el Señor Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad. ¿Y quién entrega la vida por personas tan terribles como nosotros? Pues, ¿qué es lo único que se necesita? Amor, amor. Solamente una persona que te ama podría dar la vida por ti. Solamente una persona que me ama podría dar la vida por mí. Solamente una persona que me ama. Entonces, el Señor, nuestro Dios, nos muestra en las páginas de la Biblia una historia de seres humanos rebeldes, necios, autodestructivos, y que a pesar de esto Dios una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez les busca, nos busca. Dios da a su único hijo. Dios no tenía en la eternidad 3 hijos, ni 10 hijos, ni 20 hijos, como decir, pues voy a dar a este. No, dio al único que tenía, no había otro. Por eso es que el escritor en la carta a los Hebreos dice: después de haber dado a su hijo, ¿qué más puede hacer? ¿Qué otro sacrificio puede haber por ti? No hay otro hijo, nada más hay uno. Dios da a su único hijo. ¿Por qué? Por amor. Dios sabía todas las cosas. Dios sabía todo acerca del arresto. El Señor Jesús sabía que lo iban a arrestar, que lo iban a enjuiciar de una manera injusta. El Señor Jesús sabía que lo iban a golpear, que se iban a burlar, que lo iban a crucificar. Y de cualquier forma, sabiendo todo eso, se ofreció. ¿Y qué es eso? Amor, amor. Dios le hizo saber a su pueblo una y otra vez su amor, a pesar de todas sus infidelidades. Entonces, este libro toma como principal pasaje, como principal libro, el libro de Josué, el libro de Kyle Idleman, del cual vamos a estar hablando. Y en el libro de Josué tenemos esta narración. Tiempo después, Josué 24, tiempo después envía a Moisés y Aarón y herí con plagas a Egipto, hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de este país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo, y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y caballería. Sus antepasados clamaron al Señor, y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán.
Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran la tierra. Y cuando Balac, hijo de y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, en esta narración en la cual José da 3 opciones, es importante ver que hay opciones y nosotros como seres humanos normalmente estamos escogiendo, estamos eligiendo. Espérame tantito. Nosotros normalmente estamos eligiendo, escogiendo. Dios nos dio con esa capacidad, con la capacidad de elección. Eso es algo de lo que se dice muchas veces, el libre albedrío, la libre capacidad de decisión. Entonces Josué está mostrándole al pueblo qué hay, porque hay 3 opciones, hay 3 puertas. Y el Señor no solamente le dice, hay 3 puertas, ella les dice, ¿qué hay detrás de cada una de esas puertas? Y lo desglosa de la siguiente manera: sigan a los dioses de sus antepasados del otro lado del río, en el lugar del que partieron, sigan a los dioses que encontraron en Egipto, donde ustedes fueron esclavizados, sigan a los dioses de la tierra en la que habitan, la de los pueblos que fueron vencidos recientemente por el único Dios verdadero. Todos nosotros, por naturaleza, somos adoradores. Dios nos hizo con esa capacidad e incluso con esa necesidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para cada cosa con la cual nos hizo. Por ejemplo, ¿sabes por qué tenemos temor? Dios puso eso ahí, para temerlo a Él.
¿Por qué no queremos morir? Para que busquemos la eternidad en Él. Dios puso en nosotros como seres humanos ese deseo de adorar. ¿Para qué? Para adorarlo a Él. Dios puso en nosotros amor para amarlo a Él. Dice la Escritura en la carta a los Colosenses, Dios hizo todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Para Él. Fuiste hecho para Él. Tus sentimientos, tus deseos tienen que estar direccionados para Él. Entonces somos adoradores. Los seres humanos somos adoradores. Todas las culturas, tú te pones a estudiar historia y no hay una sola cultura que no haya adorado. Todas las culturas adoran, porque parte del deseo natural humano es adorar. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en nosotros. A donde quiera que tú vas, hay adoración. Todas las personas adoran. Todas. Hay un filósofo llamado Peter Kreeft que dice, lo opuesto al teísmo no es al ateísmo. Ándale. Es la idolatría. Lo digo de nuevo, lo opuesto del teísmo no es el ateísmo, sino la idolatría. ¿Por qué? Porque todas las personas adoran a algo. Todas las personas adoran a alguien. Fuimos creados para ser adoradores, de la misma manera que los pájaros fueron creados para volar. De la misma manera que los peces fueron creados para nadar, nosotros fuimos creados para adorar. Eso es lo que hacemos. Entonces, la pregunta no es que si tú adoras o no adoras, porque todos adoramos. La pregunta es, ¿a quién adoras? Todos adoran. Tus familiares, aun los que dicen que no creen en un Dios, están adorando a algo o a alguien. Todos. Todos. Y vamos a ir viéndolo en las semanas posteriores. Ahora, nosotros algunas ocasiones relacionamos adoración con religión. No, la adoración no necesariamente tiene que ver con atuendos, rituales y música antigua. No. No tienes en tu vida un cajón que diga religión. No, porque nosotros, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un auto, podemos decir que algunos de fábrica no tienen dirección hidráulica o no tienen aire acondicionado, no tienen estéreo con Bluetooth, pero todos traen asientos, todos traen motor, todos traen ruedas. Eso es lo básico. Eso es lo básico. De la misma manera, la raza humana viene equipada con mente, con cuerpo, con emociones, con adoración. Es parte del equipo básico. Eso no es algo extra, no es adicional, porque tú dices, ¿cómo quiere su coche? ¿Con Bluetooth o sin Bluetooth? Te lo preguntan. Pero difícilmente llegan y te preguntan, oiga, ¿va a querer su coche con motor o sin motor? Pues tú le dirías al concesionario, no me vengas con cosas. O sea, no me preguntes que si lo quiero con motor o sin motor. Oiga, ¿cómo quiere su coche? ¿Con volante o sin volante? No, ¿verdad? Es ridículo. Es parte de lo que debe tener, si no, no es un coche. El ser humano es adorador. Es parte del equipo básico. La raza humana viene equipada con eso. La raza humana viene equipada con eso y la adoración es un reflejo humano condicionado que le permite colocar la esperanza en algo o en alguien y después ir detrás de ello. Eso es la adoración. Uno tiene en la mente
en el corazón una meta y luego va detrás de ella. Si tú vives en este mundo, tarde o temprano vas a ir detrás de aquello que es tu meta. Tarde o temprano vas a ir detrás de aquello a lo que quieres perseguir. Y entonces, tal vez te puedas dar cuenta o no, pero estás adorando. Eso es lo que hacemos como seres humanos. Adorar para el ser humano es igual que respirar, comer o pensar. Y entonces nosotros vamos a identificar cosas que deseamos. Hay cosas que deseamos que son buenas y cosas que son malas. Pero independientemente de que si las cosas son buenas o malas, hacemos todo lo necesario para ir detrás de ellas. Y entonces, desde el momento que nosotros nacemos, nos dan leche. Y entonces siempre andamos buscando leche. No nos dan la leche y hacemos todo lo necesario para saciar nuestro apetito de leche. La Escritura dice en Hechos 5, en ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se levantaron y le dijeron, le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Ándale. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Oye, ¿y qué tuvo que ver esta historia? En aquel tiempo había unos hombres, una pareja, que decían que creían en Dios, que decían que adoraban a Dios. Y como veían que todos estaban vendiendo sus propiedades y las daban a toda la iglesia y compartían lo que tenían, ellos decían que también adoraban a Dios y querían tener reconocimiento del pueblo, de la gente, pero en realidad su corazón estaba partido, porque si bien es cierto que medio creían en Dios, querían la lana. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nuestras vidas empiezan a tomar la forma de lo que nos interesa. Y entonces, lo que nosotros escogemos adorar, en algún momento nos vamos a dar cuenta que las decisiones que tomamos nos van encaminando hacia aquello que hemos decidido adorar. Cada decisión que tú tomas deja ver en quién crees. Cada decisión que tú tomas te deja ver qué es lo que te interesa. Cada decisión que tú tomas te deja ver qué es lo que adoras. Cada decisión. Entonces, nosotros nos convertimos en lo que escogemos. ¿Sí me explico? Cada una de tus decisiones va haciendo que te conviertas en eso. Entonces, el objeto de tu adoración determina tu futuro. El objeto de tu adoración define tu vida. Todo comienza con una decisión. Y esa decisión después te lleva a tomar otra, y otra, y otra, y otra, y vas en un caminito de decisiones. Hay que tener cuidado. Entonces, cuando Josué dice, escojan ustedes mismos a quién van a servir, por lo menos nos está diciendo esto: escojan, tomen una decisión. Esta decisión tiene que ver con a dónde va a ir su vida. Entonces, las decisiones
no es algo pasivo. Las decisiones es algo que se va tomando poquito a poquito, y entonces ya de pronto te encuentras con algo. Es como si de pronto una mujer, pues dije que no me iba a tardar. Voy a cumplir, ya, vámonos. Dice Josué, pero si a ustedes les parece mal al servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Entonces, Josué les había dado 3 opciones y hay una cuarta. Vamos de nuevo a las opciones. Opción número 1, los dioses de nuestros padres, los dioses que sus antepasados adoraron. Mucho antes de que Dios le hablara a Abraham y a sus antepasados, ellos eran idólatras. Han de saber que una de las culturas más idólatras del mundo estaba en Mesopotamia. Ahí tenían un montón de dioses. Habían dioses para todo. Y ahora uno puede decir, pero pues si yo no soy de Mesopotamia, ni mis abuelos tampoco, son de Apipilhuasco, del Estado de México, son de la familia michoacana, ¿verdad? Ahí de por Morelia, son de Texcoco, son de Veracruz. No, bueno. Pero algunas preguntas, ¿tu padre adoraba los deportes? ¿Tu padre adoraba el sexo? ¿Tu padre adoraba el dinero? ¿Tu padre adoraba la cerveza? ¿Tu padre adoraba el estatus social? ¿Tu padre adoraba el verse bien siempre y el que, ay, es la boda de fulanito, hay que comprar la ropa, oye, no tenemos dinero, no importa, compra la ropa, porque hay que verse de caché? ¿Tu padre adoraba tener una carrera exitosa? ¿Tu padre adoraba sobresalir en el trabajo? ¿Tu madre adoraba ir de compras aunque no tuviera mucho dinero? ¿Tu madre adoraba su carrera? No importaban los hijos, importaba la carrera. ¿O tu madre adoraba a los hijos? ¿Adoraban el entretenimiento? Entonces, tu padre posiblemente adoraba su trabajo y su templo era la oficina. Salía a las 4 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche y nunca lo viste. Él se sentaba ahí a adorar 80 horas a la semana. Entonces posiblemente tú, si no te has dado cuenta, estás adorando a los mismos dioses que tus padres, a los mismos dioses que tus antepasados. Posiblemente tu padre gastaba demasiado dinero y mucho se dedicaba para que todos ustedes usaran la ropa más adecuada. Y entonces posiblemente tú ahora adoras los dioses de la apariencia, los dioses de la perfección, en vez de encontrar tu valor en Cristo. Y te preocupas más por lo que las demás personas piensan cuando vas a la fiesta que por lo que Dios piensa. Opción 2, los dioses de nuestro pasado. Normalmente cuando nosotros compartimos el Evangelio, les decimos a las personas, no muchos, algunos hacemos eso, les decimos a las personas que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y entonces nosotros en muchas ocasiones comparamos a Egipto con la vida pasada, con la vida anterior, con la vida antes de conocer a Cristo. Y entonces, cuando tú aceptas a Dios como tu único y suficiente Salvador, a Cristo, muchas veces tus viejos dioses no quieren morir. Se agarran ahí como pueden. Y entonces, habían dioses ahí. Cuando viene Cristo, ¡pum!, les quita la banca, ¿verdad? Pero los dioses no se quedan quietos. Esos dioses que tenías en tu pasado se vuelven a reorganizar para atacar de nuevo, para que tú regreses a tus viejas costumbres, a tus viejos hábitos, a tu misma manera de vivir, de hablar, de expresarte. Regresas a lo mismo.
Entonces, ¿a quién vas a servir? Opción 3, los dioses de nuestra cultura. Los israelitas vivían en un lugar en el que había un montón de culturas, grupos étnicos, dioses. ¿Cuál era el principal dios de ahí? Baal. Resulta que la palabra Baal significa dueño o señor. Interesante. Y también había una diosa, la diosa madre, heredada de los babilonios, Astoret, que era Astarte, que en otras culturas era bueno, ¡pum! Y entonces se sacrificaban ahí. Había muchos sacrificios. Y entonces todos los profetas del Antiguo Testamento le habían dicho que había que quitar todo eso. No solamente Dios tenía que estar por encima de ellos, sino que Dios tenía que ser el único. Y nosotros luchamos con nuestra cultura en estos días. En estos días hay cosas de nuestra cultura, por eso es que Pablo dice, no se amolden al mundo actual, no busquen los mismos dioses que las personas de su tiempo. La opción 4. La opción 4, dice Josué, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces Dios, el Señor, ha hecho grandes cosas por el pueblo, de manera que ellos, los israelitas, tendrían que preguntarse, ¿qué es lo que los otros dioses han hecho por nosotros? ¿Se acuerdan lo que decía Dios a través del profeta Ezequiel? Eres diferente que las otras, porque todavía pagas. Al día de hoy muchos de nuestros dioses no nos dan algo, les damos. El Dios de la apariencia no te da, tú le das. El Dios del trabajo, entonces, es que sí me da dinero, sí, pero pues hay un horario, hay un tiempo. Hasta la misma ley te dice cuántas horas tienen que ser al día y cuántos días. Entonces, es importante preguntarnos qué valor duradero, qué valor eterno puedo obtener. ¿Qué valor eterno puedo obtener del Dios de las riquezas? ¿Qué valor eterno me puede dar el Dios del placer? ¿Qué valor eterno me puede dar el Dios del sexo? ¿Qué gozo eterno puedo tener de todo eso? ¿Qué es lo que han hecho todos esos dioses por mí? Si es que han hecho algo. Los dioses del mundo lo que han hecho es esclavizarnos, robarnos, decepcionarnos. Por eso es que el salmista dice, no hay Señor entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Pero ¿qué es lo que el pueblo responde cuando Josué les dice, a ver, escojan ustedes a quién van a servir? ¿Qué es lo que dice el pueblo? El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos, nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto, y cuando pasamos entre tantas naciones, el Señor expulsó se refiere a todas las naciones que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esta razón, nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. ¿Y qué es lo que Josué les dice? ¡Ah, excelente, felicidades! ¿No? Entonces Josué les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor. Ups. Porque Él es Dios santo y Dios celoso, no les tolerará sus rebeliones y pecados. Ándale. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastres, los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Entonces Josué, ¿por qué dice esto? Porque él ve lo cambiante que es el pueblo de Israel.
Dios hace algo por ellos, ¡ay, adoramos a Dios! Y de pronto se van por acá. Y luego otra vez, ¡ay, Dios! Y otra vez. Esa es la vida del pueblo de Israel y tristemente esa a veces es la vida de algunos o muchos cristianos. Adorar a Dios y después regresar al vicio, regresar al robo, regresar a la infidelidad, regresar a esto, regresar a aquello. Por eso Josué dice, ustedes son unos incapaces, no lo pueden hacer. ¿Por qué lo dice Josué? ¿Porque le caían mal? No, porque es lo que él ha visto que ha pasado con el pueblo de Israel a través de las generaciones y es lo que ha visto en sus vidas. Bien fácilmente toman decisiones equivocadas. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que los dioses no se rinden. Esa generación que entró con Josué se medio alinearon, pero no lo hicieron correctamente, no lo hicieron lo suficientemente bien como para que después sus hijos lo hicieran bien. Entonces eso, entre otras cosas, ¿a qué conclusiones nos lleva? A que si nosotros somos cristianos guangos, mediocres, nuestros hijos posiblemente sean, en el mejor de los casos, cristianos mediocres o que ni siquiera sean cristianos. Ups, qué terrible. Porque si bien es cierto que Dios no se rinde, los ídolos tampoco. Y si no pudieron contigo, van a ir con la siguiente generación. Ok, perdimos esta generación, vamos por la otra. Entonces, ser cristiano requiere de un trabajo, requiere de un esfuerzo, requiere de una constancia, requiere perseverancia. No es hoy sí y 3 meses no. No es hoy sí y 1 año no. De nuevo, todos estamos expuestos, a todos nos puede pasar. El pueblo de Israel vio, a nosotros nos platican los milagros, ¿cierto? A nosotros se nos platica cómo Dios abrió el Mar Rojo. Los israelitas vieron cómo Dios abrió el Mar Rojo y de todas maneras fueron idólatras. Amados, tenemos que estar bien pilas, porque los ídolos son bien perros y van detrás de nosotros. Recordemos, todos estamos hechos para adorar y nuestras elecciones nos dejan ver a qué dioses estamos adorando. Domingo, 8 de la mañana. Domingo, 9 de la mañana. La decisión que tomas te deja ver a ti a qué Dios estás adorando. Martes, 6:45. La decisión que tú tomas es una muestra de a qué Dios estás adorando. Miércoles, 8:45 de la mañana. La decisión que tú tomas deja ver a qué Dios estás adorando. Viernes, 4:45 de la mañana. La decisión que tú tomas te deja ver a qué Dios estás adorando. Lunes a viernes. La decisión que tú tomas deja ver a qué Dios estás adorando. Lo que yo escojo para ganarme la vida, cómo manejo mi dinero, qué veo en la televisión, quiénes son mis amigos, cuáles son los sitios web que visito, qué ropa escojo,
¿Qué hago con el día libre? ¿Qué como? ¿En qué pienso? Todo esto me deja ver qué es lo que estoy adorando. Me tengo que preguntar, ¿qué tan cercanas son mis decisiones a las de mis padres? ¿Qué dioses y metas he heredado de mis padres y no me he dado cuenta? ¿Qué dioses puedo identificar como dioses de la cultura? Tal vez no me he dado cuenta. ¿Cómo es que seguir a Cristo afecta mis demás decisiones? ¿Cuáles son mis prioridades y cuáles búsquedas del pasado siguen influyendo en mí? Amadísimo Señor, te damos gracias porque en este día nos permites reflexionar, meditar respecto de nuestra vida espiritual, respecto de lo que hemos hecho de ella. Señor, ya que muchos de nosotros, por el engaño, hemos sido y somos idólatras. Te suplico, Padre, que tengas misericordia de este pueblo, de cada persona que tú has buscado para salvar, y muchos han despreciado tu salvación, Señor. Te suplico que tu gracia y tu misericordia sea con nosotros y que nos guíes por el camino del bien. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.